En enero de 1941, Sergei Eisenstein, el gran cineasta ya famoso por su Acorazado Potemkin, por su película Octubre y unas cuantas producciones más, él recibe un llamado telefónico que no puede rechazar. Lo llamaban desde Kremlin para una conversación. Stalin le va a proponer filmar una película. Será su última película. Y todavía nadie imaginará que la película se filmará a miles de kilómetros de Moscú y se convertirá en una de las películas más lujosas de cine ruso, con el uso de verdaderas joyas museísticas del siglo XVI. Bienvenidos de vuelta a este canal y en el video de hoy les contaré sobre una historia extraordinaria de una película, de la última película de Sergei Eisenstein, donde uno de los protagonistas verdaderos de la película, Iván el Terrible, serán los bordados litúrgicos del siglo XVI, joyas museísticas, íconos evacuados y artesanías de arte popular ruso. Esta película, Iván el Terrible, de Eisenstein, me acuerdo haber visto todavía de adolescente y me impactó mucho, pero sobre todo lo que me acordaba después de 30 años más es la presencia de estas obras de arte, que en aquel momento yo todavía no entendía que eran verdaderas obras de arte, los bordados, brocatos lujosos. Entonces, en estos años, cuando yo empecé a estudiar ya profesionalmente el arte popular tradicional ruso, volví a mirar esta película y realmente me impactó tanto que decidí a estudiar sobre la creación de esta película y sobre el director de cine Eisenstein. La creación de esta película no fue casual. Stalin la encargó con una idea muy clara. Resulta que él había leído un libro de edición reciente de Robert Wipper, edición reciente de aquel momento, ¿no?, de un historiador, Robert Wipper, que dio en este libro una nueva visión, una revisión del desempeño de zar ruso Iván Vasilievich IV, apodado Iván el Terrible. En este libro, Robert Wipper revisa la imagen de zar que por aquel entonces ya se había convertido hace mucho tiempo en un arquetipo de un tirano sangriento. De hecho, en el festejo en 1868, la Casa Gobernante ordena la creación, entre otras obras de arte, un monumento muy lindo en bronce que se instaló en la ciudad, una de las ciudades más antiguas de Rusia, Veliki Novgorod. En esta escultura, entre otras figuras históricas importantes de los primeros años de Rusia, decidieron no incluir a Iván el Terrible. Entonces, en su libro, Wipper lo muestra a Iván IV como un gobernante visionario que, obligado por las circunstancias a actuar con la mano dura para unificar Rusia y combatir a los enemigos, tanto externos como internos. Y también lo muestra como un antecesor prácticamente directo de Pedro el Grande, que también fue un gran reformador, que quedó en la historia como un reformador drástico. A Stalin le encantó esta idea de poder de alguna manera revisar a través de esta revisión, que no fue solamente en el cine. Él ordena creación de obras literarias, obras musicales, todos con un mismo fin de sustituir, cambiar, modificar este estereotipo de Iván el Terrible, que de alguna manera él buscó también ser como un continuador de sus antecesores reformistas,
cruentos. En este sentido, por supuesto, esta película fue como una propaganda del propio Stalin que se justificaba, buscaba justificar sus propios excesos, crímenes sangrientos en pos de la perspectiva histórica. La película fue encargada oficialmente en enero de 1941. Los años anteriores, de 1937 a 1938, se conocen en la historia hoy como Gran Terror, cuando más de 1.600.000 personas fueron detenidas y encarceladas, de los cuales un tercio, cada tercera persona fue asesinada. Eisenstein, que fue uno de los grandes intelectuales de su tiempo, entendía la causa principal de este pedido oficial de Stalin, pero lo que no lograba entender es si eso fue un llamado de un alma penitente que buscaba justificar de alguna manera esos excesos, o fue una simple búsqueda de justificación histórica de esos crímenes. Imagínense la situación de Eisenstein. Un tirano sangriento le pide revisión de la personalidad de otro tirano sangriento histórico. Y entonces Eisenstein hizo lo que pocos se animaban a hacer. Él solicitó 2 semanas para pensar. Claro, en esas 2 semanas él no buscaba excusas para rehusar de filmar esta película, sino él necesitaba este tiempo para poder buscar los pilares, los enfoques dramáticos, para poder crear su propio relato dentro de la historia oficial. Y como no había ninguna obra literaria para apoyarse, para crear guión de esta película, esto fue realmente un desafío a la altura de un genio como Eisenstein. Lo que le interesaban profundamente es la soledad del poder absoluto y cómo un gobernante se convierta en un tirano sangriento. Para narrar lo que estoy contando, me apoyé mucho en todo el material, un curso bastante extenso de Naum Kleiman. Es un crítico y gran historiador de cine ruso que todavía vive, es una persona muy grande, que a la muerte de Sergei Eisenstein trabajó durante muchísimos años con la viuda del cineasta ruso, y trabajó estudiando todos los archivos, ordenando todos los archivos, y Naum Kleiman es el creador del Museo de Cine en Moscú. Todo esto fue sucediendo a principios de Segunda Guerra Mundial. Entonces, a poco tiempo, el estudio de cine de Moscú tuvo que ser evacuado muy lejos, a miles de kilómetros de Moscú, al igual que el centro de cine de Leningrado. Ambos fueron evacuados a Kazajstán, a la ciudad de Alma-Ata, que en aquel momento fue capital de esta República Soviética. Y se creó una especie de central cinematográfica improvisada en esta ciudad de Alma-Ata. Claro, en este lugar evacuado era impensable filmar una película sobre el zar ruso, que la mayor parte de su vida pasaba en el Kremlin, a miles de kilómetros de Kremlin. Eisenstein le escribe una carta a Stalin explicándole, argumentándole esta situación de imposibilidad de filmar esta película sin ningún requisito cinematográfico. Requisitos es una palabra, requisito, es una... Le escribe una carta a Stalin explicando, argumentándole que es imposible filmar una película sobre el zar ruso sin los interiores del Palacio de Kremlin.
y sin los interiores de la Catedral de Asunción, donde se coronaban todos los zares y anteriormente los príncipes gobernantes. Le ofrece a Stalin firmar cualquier otra película sobre los héroes contemporáneos, modernos, sobre los héroes que estaban luchando en frente de la Segunda Guerra Mundial con el ejército alemán, y recibe la respuesta directa, orden de seguir filmando. Eisenstein entiende aún más la seriedad de este desafío. Pero hay algo bueno. Como resultado de esta evacuación conjunta de ambos estudios de cine, tanto de Leningrado como de Moscú, a disposición de Eisenstein quedaron los mejores iluminadores, los mejores utileros, los mejores operadores de cine. Y la verdad que él hizo uso de todas esas personas geniales. Si ven esta película, sepan que todos los interiores de Kremlin son reconstrucciones a miles de kilómetros en una casa de cultura de Almatá, una casa de cultura provincial. Era una buena casa de cultura, pero no eran interiores de Kremlin al fin. Sí, es una de las películas más lujosas y fastuosas de cine ruso, filmada en condiciones de guerra y de miseria. Varios actores, Eisenstein los rescató directamente, por ejemplo, de Leningrado, de la muerte por hambre segura. No había nada. Los ricos brocatos de segundos planos fueron pintados sobre arpillera, pero en el primer plano aparecen verdaderas joyas bordadas del siglo XVI. Veamos entonces de qué se trata. Me gustaría mucho contar algo más sobre la creación de esta película que no tiene quizás relación directa con el arte popular ruso. La estética de la fotografía, de las poses, de los actores fue minuciosamente indicada y revisada por Sergei Eisenstein. Él exigía precisión en todas sus indicaciones. Fue muy buen dibujante, excelente dibujante. Es más, esta película tiene doble escenario, uno escrito con palabras para la censura y otra dibujada, donde él indicaba qué gesto debería tener cada actor, cómo son los enfoques de cámara. Se conserva una gran colección de dibujos preparatorios que es prácticamente el guión cinematográfico dibujado. La estética de estos dibujos claramente está inspirada en los iconos, las poses hieráticas, los fondos. ¿Qué es lo que quería de la música? Por ejemplo, se sabe que él decía, bueno, haceme algo como que si a una madre le sacan a su hijo.
o para transmitir el sonido que él quería introducir y explicarle mejor a Prokofiev. Él dibujaba un instrumento de viento determinado y ahí se entendía. Y de esa manera se trabajó muy, muy curioso y muy genial, y muy genial. A Stalin le gustó el resultado. Él, cuando vio la primera parte, él con su puño y letra puso el nombre de Eisenstein en el listado de los premiados con el premio homónimo, premio nombre Stalin, de 1945. Eisenstein filmaba 3 partes en simultáneo. Si bien inicialmente la película tendría que tener 2 partes para terminar de contar lo que quería contar el cineasta, él sabía que no le iban a alcanzar 2 partes, entonces en el simultáneo se filmaron las 3 partes. El montaje de la segunda parte terminó en el 45, cuando ya salió a las pantallas la primera parte. Y ya en la instancia de su revisión en el ministerio, los censores se espantaron. La película no tenía nada que ver con, la segunda parte de la película no tenía nada que ver con la primera. Esta segunda parte, cuando Stalin la vio, se enfureció. Y tanto la película entera como el propio Eisenstein fueron proscriptos. La segunda parte salió en los cines recién en 1958, 4 años después de la muerte de Stalin. Espero que les haya gustado el relato de hoy y abajo de este video en la descripción van a encontrar links para poder mirar, a los que les gusten, la película Iván el Terrible, doblada al español o subtitulada, no me acuerdo bien. En fin, es la versión que vimos el año pasado con un grupo de amigos, donde yo pude contarles un poquito más, tanto sobre Eisenstein como la época de Stalin, sin enfocar tanto en las obras de arte y los bordados que pudimos ver en este video. Nos vemos la próxima. Chao.